Los huracanes, esas colosales tormentas que se forman en el corazón de los océanos, capaces de desatar una destrucción inimaginable, con vientos que superan los 250 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y marejadas que arrasan todo a su paso. En este video, vamos a sumergirnos en los 5 huracanes más mortales que jamás hayan golpeado la costa atlántica. Estos monstruos naturales no solo acabaron con miles de vidas, sino que cambiaron el curso de la historia para siempre. Descubriremos cómo, en un instante, la naturaleza puede mostrar su cara más implacable. Si crees que has visto lo peor que un huracán puede hacer, prepárate. Lo que viene te dejará sin aliento. En este conteo, hemos seleccionado los 5 huracanes más letales, basándonos en el número de víctimas, la magnitud de la destrucción y la ferocidad con la que estas tormentas azotaron a las regiones afectadas. Desde tormentas que borraron del mapa a ciudades enteras, hasta aquellas que dejaron a su paso caos y desolación. ¿Cuál de estos huracanes quedará grabado en tu memoria para siempre? Vamos a descubrirlo juntos. Número 5. En octubre de 2016, el huracán Matthew surgió en el Atlántico, tomando fuerza rápidamente hasta convertirse en una de las tormentas más temidas de la década. Con vientos que alcanzaron los 260 kilómetros por hora, Matthew no perdonó a quienes se cruzaron en su camino. Dejó a su paso un escenario de terror y destrucción. En Haití, uno de los países más pobres del mundo, Matthew fue una sentencia de muerte. Las frágiles viviendas fueron arrancadas del suelo, árboles caídos bloquearon caminos, y miles de personas quedaron atrapadas sin esperanza de escape. Más de 600 vidas se perdieron en cuestión de horas, sumergiendo al país en un duelo colectivo. Pero la furia de Matthew no terminó ahí. Después de arrasar las islas del Caribe, el huracán siguió su camino hacia Estados Unidos, donde las evacuaciones masivas no pudieron evitar las inundaciones y daños catastróficos. Los costos de esta tragedia superaron los $10,000 millones, dejando una huella indeleble en la historia. Matthew no fue solo un huracán, fue un recordatorio de lo vulnerables que somos ante la imparable fuerza de la naturaleza. Número 4. Agosto de 2005. El Golfo de México se preparaba para enfrentar una tormenta como pocas veces antes. El huracán Katrina, aunque había comenzado como una simple depresión tropical, rápidamente creció hasta convertirse en una tormenta monstruosa, con vientos de hasta 280 kilómetros por hora. Pero lo que hizo a Katrina inolvidable no fueron solo sus vientos devastadores, sino la tragedia que desató. Cuando tocó tierra, los diques que protegían a Nueva Orleans colapsaron, y en cuestión de horas, el 80% de la ciudad quedó bajo el agua. Familias enteras quedaron atrapadas en sus hogares, sin saber si el próximo minuto sería el último. Más de 1,800 personas perdieron la vida en una catástrofe que dejó cicatrices imborrables. La furia de Katrina no solo arrasó con vidas, también destruyó sueños, hogares y una ciudad que jamás volvería a ser la misma. Las imágenes de personas atrapadas en los techos de sus casas, esperando ser rescatadas, conmovieron al mundo entero. Y más allá de las pérdidas humanas, el impacto económico fue devastador. Más de $125,000 millones en daños, convirtiendo a Katrina en el huracán más costoso en la historia de Estados Unidos. Pero quizás lo más desgarrador de todo fue la sensación de abandono que miles de personas sintieron ante la ineficiente respuesta del gobierno y la inexplicable demora de la ayuda humanitaria. Katrina no fue solo una tormenta, fue un desastre que demostró cómo, ante la furia de la naturaleza, incluso una gran nación puede arrodillarse. Número 3. En septiembre de 2017, el Caribe fue testigo de una pesadilla hecha realidad. El huracán María, una tormenta de categoría 5, avanzaba con furia imparable, dejando destrucción total en su camino. Con vientos de más de 250 kilómetros por hora, María no solo desató su ira sobre las islas, sino que cambió la vida de millones para siempre. Puerto Rico fue el más golpeado. La isla, que apenas se estaba recuperando de otro huracán, fue devastada en cuestión de horas. El sistema eléctrico colapsó, dejando a toda la población sin luz. Durante meses, millones de personas vivieron sin electricidad, sin acceso a agua potable, y muchas comunidades quedaron completamente aisladas. El dolor, la desesperación y el caos reinaban en cada rincón. Más de 3,000 personas murieron como resultado directo o indirecto de la tormenta, una cifra aterradora que convirtió a María
en uno de los huracanes más letales de la historia moderna. Familias separadas, hogares destruidos, sueños que desaparecieron bajo las olas y los escombros. Pero más allá de la devastación física, María expuso la fragilidad de las infraestructuras y el abandono en el que muchas de estas comunidades vivían. Demostró las evidentes carencias del régimen colonial imperante en Puerto Rico y la indiferencia del gobierno de Estados Unidos ante una catástrofe humanitaria de gran magnitud. La recuperación fue lenta, dolorosa, y para muchos, la vida nunca volvió a ser la misma. María no fue solo un huracán, fue un recordatorio brutal de cómo, en cuestión de horas, la naturaleza puede despojarnos de todo lo que conocemos y amamos. Número 2. En octubre de 1998, Centroamérica enfrentó una tormenta que cambiaría la vida de millones para siempre. El huracán Mitch, una de las tormentas más letales jamás registradas, azotó con una ferocidad que nadie pudo prever. Con vientos de hasta 290 kilómetros por hora, Mitch no solo golpeó con fuerza, sino que desató lluvias torrenciales que cayeron incesantemente durante días, provocando un desastre inimaginable. Honduras y Nicaragua fueron los países más afectados. Las lluvias constantes causaron inundaciones y deslizamientos de tierra que sepultaron pueblos enteros. Familias completas desaparecieron bajo el lodo y los escombros. Más de 11,000 personas murieron y se reportaron miles de desaparecidos en toda Centroamérica. En cuestión de días, ríos desbordados arrasaron con todo lo que encontraban a su paso, destruyendo casas, cultivos y medios de vida. Mitch no solo dejó una estela de muerte, sino también un impacto económico devastador. Los cultivos, base de sustento para miles de familias, fueron arrasados y las comunidades rurales quedaron completamente aisladas. Los caminos y puentes fueron destruidos y la ayuda internacional tardó en llegar. Para los sobrevivientes, la tragedia no terminó cuando el huracán se desvaneció. La región tardó años en recuperarse y para muchos, la vida nunca volvió a ser la misma. Número 1. El huracán de Galveston, ocurrido en septiembre de 1900, se erige como el más mortífero en la historia de Estados Unidos, un verdadero testimonio de la implacable fuerza de la naturaleza. A medida que las primeras nubes oscurecían el horizonte, los residentes de Galveston, Texas, ignoraron las advertencias de que una tormenta se acercaba. Sin sistemas de alerta temprana, la ciudad no se encontraba preparada para lo que estaba por venir. La noche del 8 de septiembre, el huracán tocó tierra como una tormenta de categoría 4, con vientos que alcanzaron los 215 kilómetros por hora. La ciudad, que en ese momento era un próspero puerto, fue golpeada con una ferocidad inimaginable. Las olas gigantes arrasaron las casas de madera y las calles se convirtieron en ríos embravecidos. En cuestión de horas, Galveston se transformó en un escenario de pesadilla. El saldo fue devastador. Más de 8,000 personas perdieron la vida, convirtiendo a este huracán en el desastre natural más mortal en la historia de los Estados Unidos. Muchos murieron ahogados, otros quedaron atrapados en los escombros, y los supervivientes enfrentaron el horror de buscar a sus seres queridos en medio de la devastación. La ciudad fue prácticamente borrada del mapa. Al día siguiente, Galveston era una ruina y las imágenes de la destrucción sacudieron al país. La tragedia llevó a la creación de nuevas medidas de seguridad y un sistema de monitoreo de huracanes que salvaría innumerables vidas en el futuro. Pero para aquellos que vivieron el huracán, ya era demasiado tarde. Estos huracanes, con su inigualable fuerza y devastación, nos recuerdan el poder incontrolable de la naturaleza. Nos muestran que a pesar de nuestros avances tecnológicos y nuestras construcciones imponentes, siempre seremos vulnerables ante su furia. Si este video te ha impactado, queremos escuchar tu voz. Deja un comentario y comparte tus pensamientos. ¿Conocías la historia de estos huracanes? ¿Has sido testigo de alguno de ellos? Tu opinión es valiosa y puede ayudar a crear conciencia sobre la fuerza de la naturaleza y la importancia de la preparación. No olvides compartir este video para que más personas conozcan estas historias y juntos aprendamos a enfrentar lo inesperado.